Entonces, buenas noches. Comenzamos esta clase, tutoría de hoy. Antes de conversar, porque la idea es que conversemos, intercambiemos entre nosotros ideas, pero haciendo como una síntesis de lo que hemos visto hasta ahora, podríamos señalar que hemos partido de intentar conocer cómo es la realidad total, diríamos, que los humanos hemos captado a través de nuestros sentidos durante millones de años. Y la ciencia, pues, no se basa en ningún libro sagrado ni en relatos que nos han venido por tradición oral. La ciencia, digamos, lo que trata es de buscar las cosas, las explicaciones, y el único camino que tenemos es la ciencia o conocimiento acumulado por las distintas culturas del mundo. Eso es lo único que tenemos. Sería una maravilla tener algún libro sagrado o lo que sea para que nos dé la verdad, que nos cuente cómo mismo ha sido. No tenemos eso. Entonces, para la ciencia, lo que cuenta es lo que con nuestros sentidos hemos podido captar y luego con nuestra mente hemos ido tratando de buscar explicaciones, de tratar de buscar cómo parece que todo lo que existe pues ha ido evolucionando, ha ido desarrollándose. Entonces, en eso nos hemos apoyado un poco en las investigaciones de varios de los científicos y en distintos campos. El, los científicos han ido dándose cuenta que en la naturaleza existen algunas especies de ciclos. En el segundo capítulo, pues, hablamos del ciclo vital y el ciclo del agroecológico, pero no son los únicos que existen, sino que vamos a ir encontrando distintos tipos de ciclos. Por ejemplo, los cometas, pues, esos son como estrellas fugaces también que les llaman, que aparecen y luego desaparecen, diríamos, porque viajan a velocidades impresionantes. Entonces, esos igual, pues, parece que tienen sus ciclos, que visitan la Tierra o dan la vuelta alrededor de la Tierra o cerca de la Tierra, pues, cada cierto número de años. A veces son miles de años, a veces cientos de años. Y todo me parece que está organizado un poco así en ciclos, pero los ciclos no son tan regulares, tan exactos, tan precisos, y por eso a veces yo suelo hablar de cuasi ciclos. Cuasi es una palabra en italiano que significa casi nomás, porque ciclo sería en que siempre estuviera dando la vuelta ahí mismo y de una manera muy regular, muy exacta, muy precisa. Pero parece que la naturaleza no es así, y no es así porque ha tenido que, diríamos, de lo que éramos o de lo que era polvo, y se transformando en rocas, en estrellas. Luego, pues, al quemarse, por ejemplo, el sol, uno pensaría que en el sol estás como un horno hirviendo ahí. No, eso ya lo han mostrado que lo que en el sol existe es una cantidad enorme de hidrógeno, y que ese hidrógeno, pues, al irse eh, combustionando, se transforma en helio, y en esos quehaceres, pues, lo que envía hacia la Tierra son gases. O sea, en el Sol lo que hay son gases, no es candela, no es un horno, sino simplemente son gases que emiten forma de luz, emiten forma de rayos gamma también, y otro tipo de rayos, pero fundamentalmente es la luz y es lo que nos llega a nosotros, ¿no? Y así parece que son todas las estrellas, porque el Sol no es sino una estrella, no es ni la más grande ni la más chiquita, es una estrella mediana la que tenemos aquí cerca de nosotros. Entonces, la ciencia, ¿cómo llega a esos conocimientos? Pues a base
de observar, de analizar, de hacer cálculos. Ahora ya se cuenta con aparatos como los telescopios. Antiguamente, pues parece que los estudios se hacían más bien en lagunas. En las noches, pues, estrelladas, entonces veían, se proyectaban sobre la superficie del agua en las lagunas, en los páramos, y entonces ahí podían hacer los cálculos de ver cómo funcionaba la totalidad del cosmos. Y, Doctor, y buenas así noches. nuestros antepasados debieron haberse dado cuenta y hasta que establecieron como una representación de todo el cosmos, pues con una espiral. No hay una sola forma de espiral, hay varias formas de espiral, algunas son en forma de S, unas son, diríamos, un poco más redondas, si se puede decir, otras son un poco más rectilíneas. Ustedes observen que a veces va como recta, recta, pero siempre se va abriendo y por eso se va transformando en una especie de espiral también. Entonces, eh, para un poco tratar de entender esto, voy a proyectar no el video total, diríamos, bueno, Carl Sagan hizo 13 videos, cada video pues dura casi una hora cada uno, pero eh, solamente vamos a ver unos 10 minutitos que encontré ahora un video. Ustedes pueden ver cualquiera de estos, ¿no? Ponen aquí en el buscador Cosmos 1, Carl Sagan, YouTube, y ahí pues, o basta que le pongan Cosmos 1, pues de Carl Sagan ya va a aparecer, ¿no? Hay otro, un seguidor, un discípulo de Carl Sagan que se llama Tyson. Él está también haciendo, ha hecho también una colección de videos que también le llama Cosmos, ¿no? Sigue en algunas pautas a Carl Sagan, pero también tiene sus especificidades. Entonces, por eso es que si quieren ver el de Carl Sagan, pues tienen que poner el nombre de él. Porque si no, podía salir también el otro video de este señor Tyson, que también es interesante. O sea, él ha hecho sus cambios y todo, pero es también interesante. Entonces, vamos a ver eh, normalmente el video más puede ser este de 59 minutos. Hay otros en donde están, pues, de los 13 videos puede estar los dos y por eso también, o a veces están con comentarios, entonces por eso puede durar más de una hora cada uno de estos, pero vamos a tratar de ver uno pequeñito nomás que lo encontré por acá, vamos a ver, 10 minutos era. Vamos a ver, está, si es que está por aquí, tal vez en la segunda. 53, 6. Doctor, buenas noches, soy Silverio. Sí, buenas noches. Entonces vamos a ver si es que 58, este también puede ser interesante. Eh, Vamos a ver uno de 10 minutitos que lo encontré por aquí, pero este momento no lo veo. Cualquiera de estos, si es que tienen tiempito, pueden verlo en, en su totalidad. No le encuentro el anterior de 10 minutitos. Este es 10 minutitos, sí. Entonces vamos a verlo esto, tal vez calzar la historia de todo. Ya. Buenas Está en noches, inglés, doctor. entonces vamos a tener que basarnos en los subtítulos. We have considered the destruction of worlds and the end of civilizations. But there is another perspective by which to measure human endeavors. Let me tell you a story about the beginning. Some 15 billion years ago, our universe began.
mightiest explosion of all time. The universe expanded, cooled, and darkened. Energy condensed into matter, mostly hydrogen atoms. And these atoms accumulated into vast clouds, rushing away from each other, that would one day become the galaxies. Within these galaxies, the first generation of stars was born, kindling the energy hidden in matter, flooding the cosmos with light. Hydrogen atoms had made suns and starlight. There were in those times no planets to receive the light, and no living creatures to admire the radiance of the heavens. But deep in the stellar furnaces, nuclear fusion was creating the heavier atoms, carbon and oxygen, silicon and iron. These elements, the ash left by hydrogen, were the raw materials from which planets and life would later arise. At first, the heavy elements were trapped in the hearts of the stars, but massive stars soon exhausted their fuel, and in their death throes, returned most of their substance back into space. Interstellar gas became enriched heavy elements. In the Milky Way galaxy, the matter of the cosmos was recycled into new generations of stars, now rich in heavy atoms, a legacy from their stellar ancestors. And in the cold of interstellar space, great turbulent clouds were gathered by gravity and stirred by starlight. In their depths, the heavy atoms condensed into grains of rocky dust and ice, and complex carbon-based molecules. In accordance with the laws of physics and chemistry, hydrogen atoms had brought forth the stuff of life. In other clouds, more massive aggregates of gas and dust formed later generations of stars. As new stars were formed, tiny condensations of matter accreted near them, inconspicuous motes of rock and metal, ice and gas that would become the planets. And on these worlds, as in interstellar clouds, organic molecules formed, made of atoms that had been cooked inside the stars. In the tide pools and oceans of many worlds, molecules were destroyed by sunlight and assembled by chemistry. One day, from these natural experiments, a molecule arose that quite by accident was able to make crude copies of itself. As time passed, self-replication became more accurate. Those molecules that copied better produced more copies. Natural selection was underway. Elaborate molecular machines had evolved. Slowly, imperceptibly, life had begun. Ya, ahí hasta aquí tenemos alguna idea que él comenzó mostrando que lo que era el Big Bang hace entre 13.000 a 15.000 años, perdón, entre 13.000 millones y 15.000 millones de años, que es el cosmos actual. Y hemos visto que pueden haber habido otros cosmos anteriormente y que pueden haber otros cosmos simultáneamente, pero actualmente, pero nosotros no podemos ver con estos ojos que son muy limitaditos. Entonces, al parecer, los primeros átomos sería el átomo de hidrógeno, y es el que más existe en todo el universo. En todo el Pachamama, pues, existe el átomo de hidrógeno. Y a partir de ahí, pues, se han ido generando los demás elementos, como el carbono, y entonces con eso según esta teoría, se ha conformado la vida. Y luego, pues, ya se conformó la primera célula que podía copiarse por sí misma, y a partir de eso, pues, se han conformado todos los organismos vivos, que serían plantas, animales, seres humanos, etcétera, ¿no? Pero si es que analizamos de otra manera, pues sería que ya en las mismas rocas, en las mismas piedras, pues estaba ya el germen de la vida, porque si no, de por sí es más complejo decir que de pronto surgió la vida así.
Entonces, ahí tenemos un poco el origen de todo lo que existe, de que los humanos podemos captar ahora. Collectives of organic molecules evolved into one-celled organisms. These produced multi-celled colonies. Various parts became specialized organs. Some colonies attached themselves to the sea floor. Others swam freely. Eyes evolved, and now the cosmos could see. Living things moved on to colonize the land. Reptiles held sway for a time. They gave way to small, warm-blooded creatures with bigger brains, who developed dexterity and curiosity about their environment. They learned to use tools and fire and language. Star stuff, the ash of stellar alchemy, had emerged into consciousness. We are a way for the cosmos to know itself. We are creatures of the cosmos and have always hungered to know our origins, to understand our connection to the universe. How did everything come to be? Every culture on the planet has devised its own response to the riddle posed by the universe. Every culture celebrates the cycles of life and nature. There are many different ways of being human. But an extraterrestrial visitor examining the differences among human societies would find those differences trivial compared to the similarities. We are one species. We are star stuff, harvesting starlight. Our lives, our past and our future are tied to the sun, the moon, and the stars. Our ancestors knew that their survival depended on understanding the heavens. They built observatories and computers to predict the changing of the seasons by the motions in the skies. The discovery that there is order in the universe, that there are laws of nature, is the foundation on which science builds today. Science is a collective enterprise that embraces many cultures and spans the generations. In every age, and sometimes in the most unlikely places, there are those who wish with a great passion to understand the world. There is no way of knowing where the next discovery will come from. What dream of the mind's eye will remake the world? These dreams begin as impossibilities. Once, even to see a planet through a telescope was an astonishment. That we studied these worlds, we figured out how they moved in their orbits, and soon we were planning voyages of discovery beyond the Earth, and sending robot explorers to the planets and the stars. We humans long to be connected with our origins, so we create rituals. Science is another way to express this longing. It also connects us with our origins, and it too has its rituals and its commandments. Its only sacred truth is that there are no sacred truths. All assumptions must be critically examined. Arguments from authority are worthless. Whatever is inconsistent with the facts, no matter how fond of it we are, must be discarded or revised. Science is not perfect. It's often misused. It's only a tool, but it's the best tool we have. Self-correcting, ever-changing, applicable to everything. With this tool, we vanquish the impossible. With the methods of science, we have begun to explore the cosmos. For the first time, scientific discoveries are widely accessible. Our machines, products of our science, are now beyond the orbit of Saturn. A preliminary spacecraft reconnaissance has been made of 20 new worlds. We have learned to value careful observations, to respect the facts, even when they are disquieting, and they seem to contradict conventional wisdom. We humans have seen the atoms which constitute all of matter, and the forces that sculpt this world and others. We have found that the molecules of life are easily formed under conditions common throughout the cosmos. We have mapped the molecular machines at the heart of life.
We have discovered a microcosm in a drop of water. We have peered into the bloodstream and down on our stormy planet to see the Earth as a single organism. We have found volcanoes on other worlds and explosions on the sun, studied comets from the depths of space, traced their origins and destinies, listened to pulsars and searched for other civilizations. We humans have set foot on another world, in a place called the Sea of Tranquility, an astonishing achievement for creatures such as we, whose earliest footsteps, 3.5 million years old, are preserved in the volcanic ash of East Africa. These are some of the things that hydrogen atoms do, given 15 billion years of cosmic evolution. It has the sound of epic myth, but it's simply a description of the evolution of the cosmos as revealed by science in our time. And we who embody the local eyes and ears, thoughts and feelings of the cosmos, we've begun at last to wonder about our origins, star stuff, contemplating the stars, organized collections of 10 billion atoms, contemplating the evolution of matter, tracing that long path by which it arrived at consciousness here on the planet Earth and perhaps throughout the cosmos. Our loyalties are to the species and the planet. We speak for Earth. Our obligation to survive and flourish is owed not just to ourselves, but also to that cosmos ancient and vast from which we spring. Ya. Ahora sí tenemos alguna idea de esto y vamos a ver. Ya, dejamos de compartir y bueno, comentemos. Aquí tenemos bastante material como para ir reflexionando y viendo cómo la enseñanza de las ciencias naturales nos ha llevado a esto. Y a tratar de entender la existencia de todo lo que existe, no solamente de partes como serían las plantas, los animales o partes del cuerpo humano, sino la totalidad de lo que existe. Y el único camino, como lo ha señalado aquí Carl Sagan, es la ciencia, no hay otro camino. Y que imperfecta, ya vemos que ni siquiera en la forma de contar es igual. Ustedes acaban de ver en el video que él habla de billones, pero el billón que utilizan los norteamericanos no es el billón que nosotros utilizamos, porque nosotros contamos por millones, después de millón vienen 1.000 millones y después viene el billón. Pero en Estados Unidos, a Inglaterra, después del millón, pues viene el billón. O sea, ellos no tienen la palabra para decir 1.000 millones, sino directamente es billón. Y a lo que nosotros llamamos billón, ellos ya le llaman trillón. Entonces, para que vean que ni siquiera en las matemáticas, que parecería que debe ser todo en todas las culturas del mundo ya igualito, este momento, siglo XXI, perdón, todavía se tiene enormes diferencias. Entonces, así funciona la ciencia y así se ha ido construyendo. Y esto nos hace que seamos muy humildes ahora para que veamos que en todas las culturas ha habido ciencia, pero que en ninguna puede considerarse como que ya es lo último,
No, eso nunca existirá seguramente, porque cada año que pasa seguirán apareciendo nuevos conocimientos, nuevas maneras, nuevos instrumentos, nuevas tecnologías, y así seguiremos avanzando. Entonces, lo ideal sería como nosotros, al mismo tiempo que con los libros, los textos que utilicemos en la materia de ciencias naturales, al mismo tiempo que enseñaremos de ciertas cosas, ¿no? Partes de una flor, partes de una planta, partes del cuerpo humano, al mismo tiempo les hagamos ver que ese conocimiento que ahorita están aprendiendo, pues seguirá cambiando, seguirá modificando, que no es ese conocimiento ya el último, sino es simplemente hasta dónde se ha llegado la humanidad durante estos millones de años. Esta mañana nomás escuché en las noticias que decía que en el África, en Sudáfrica han encontrado o han analizado pues los restos de los neandertales. Los neandertales es como un antepasado de los homos, o sea, de los humanos, que ellos ya también vivían en comunidades y ya también hacían objetos, construían elementos para cazar, pescar, etcétera, ¿no? Y que lo que habían encontrado antes pensaba que apenas tenía 2 millones de años, pues, pero ahora dicen que por lo menos deben tener unos 3,5 millones de años. Entonces, así vamos viendo que los humanos no somos lo que nos ha pasado en los últimos 3,000 años o 10,000 años, sino que somos la herencia de todo ese conocimiento que que se ha venido construyendo. Cada generación ha contribuido con algo. La nuestra también está contribuyendo con algo a la humanidad, pero igual nuestros descendientes irán encontrando nuevos conocimientos. Porque recuerden que la palabra ciencia no significa gran cosa, solo significa conocimientos. Así que, ¿qué preguntas tienen? Sea sobre la naturaleza en su conjunto, sea sobre algún aspecto de la naturaleza, sea sobre algún ciclo de la naturaleza, porque la naturaleza, pues como he mencionado, parece que está organizado con ciertas regularidades, y a estas regularidades que se repiten le llamamos ciclos, ¿no? Pero no son exactos, por eso decía que ni siquiera la venida de la corriente del Niño, que dicen que viene cada 7 años, no se cumple eso, ¿no? Siempre puede ser que venga antes, en otro momento de la historia pues un poco se rechace. Ni siquiera el ciclo menstrual de las mujeres es exacto, o sea, siempre puede ir cambiando, un día más, otro día menos, etcétera. Entonces, así parece que es la naturaleza. Entonces, es importante que las niñas, los niños desde pequeñitos le vayan conociendo la manera la forma de vida, el estilo que ha sido la naturaleza. Y entonces tengamos una mente abierta para no aferrarnos a ninguna teoría, ni en ciencias y menos en política, no ser aferrados pues a tal creencia, a tal partido, a tal caudillo, a tal líder, porque siempre tendrán algo de bueno que hacen y también tendrán grandes falencias, y entonces la idea es tener una mente abierta, y eso nos permitirá tener una tercera vía, porque si quedamos en los dos opuestos, nunca podremos avanzar, porque estaremos ahí simplemente considerando que los otros son ángeles y nosotros demonios, o al revés, que ellos son demonios y nosotros somos ángeles, y eso no existe realmente. Así que cualquier pregunta, comentario, bienvenido para aquí conversar entre todos. Doctor Luis, le saluda Miguel. Adelante. Desde mi punto de vista, de acuerdo a su explicación, de acuerdo al video que yo le vi,
nos hace entender que a nuestros niños que son pequeñitos habría que explicar ninguna investigación es perfecta, por decir, ¿no? Siempre está en proceso. Ujú, Entonces los niños desde la escuela o desde el colegio tienen que ir comprendiendo que un científico o una ciencia no termina ahí, sino habrá cada generación, ¿no es cierto?, ujú, que va investigando. En este caso de ciclos de ciencias naturales, viene, por ejemplo, clases de las plantas. Clases de las plantas ahorita son angiospermas y gimnospermas. Y otro que investiga puede sacar más nombres o más plantas. Entonces a los niños nos toca explicar que no es exactamente una investigación que termina con una generación. Eso lo pude entenderles y ujú. gracias, profe. Ya, gracias Miguel Ángel. A propósito de lo que ha señalado Miguel Ángel, traigo un dato que para que ustedes que están enseñando pues en las escuelas, en los colegios, vean cuál es la diferencia entre plantas y animales. ¿Cuándo decimos que un ser vivo es una planta y cuándo decimos que un ser vivo es un animal? A ver, A ver, a ver, la diferencia entre animal y las plantas es que animal camina, ya, nada más diría yo. Y porque también las plantas respiran, recogen el ajá. agua, se alimentan, entonces por lo que mueves puedo decir eso. Gracias. Puede ser el movimiento, ¿no? ¿Qué otra diferencia suelen decir? Porque en los libros, si ustedes cogen el libro o pueden entrar ahorita al internet y ven, Que el uno posee célula eucariota y el otro procariota. ya, Son ¿no? cuando sí hay, ya, bueno, ahí dejemos eso. ¿Alguna otra característica? Para ir un poco conversando sobre esta idea. Una de las cosas que dicen es que las plantas pueden hacer fotosíntesis y los animales pueden hacer fotosíntesis. Es la pregunta. ¿Qué es la No, profe. ¿Qué es la fotosíntesis? Gracias. La fotosíntesis es la capacidad de partir, diríamos, al dióxido de carbono, al CO2, partirle por un lado que vaya el carbono y por otro lado el oxígeno. ¿Qué ganamos con eso? Que el carbono pues se puede mezclar con agüita y con la luz del sol, que justamente es la que permite hacer eso, y tenemos el alimento. Y el oxígeno ya queda solito, ya sin el carbono, entonces sirve para respirar. Entonces, esa es la ecuación de la fotosíntesis, ¿no? Entonces dicen que solo las plantas pueden hacer la fotosíntesis y que los animales no. Pero investigando, se ha encontrado que hay algunas plantas que no hacen fotosíntesis y se ha encontrado que hay algunos animales que sí hacen fotosíntesis. Entonces ahí ustedes ven que la teoría tambalea. Eso hace unos 50 años, pues eso era como matemático. O sea, plantas hacen fotosíntesis, animales no hacen fotosíntesis. Ya. Entonces ahí ven que la naturaleza es mucho más compleja de lo que nosotros podamos clasificar, de lo que nosotros podamos captar. Hay otro ejemplo que ustedes pueden buscar en el internet y es de un animalito que se llama el ornitorrinco, que pateó el tablero de la ciencia hace unos 200 años. Hasta antes de que se encontrara el ornitorrinco, que es un animal de unas islas que está por Australia, se decía que a los animales les clasificaban, diríamos, ¿no? En animales que ponían huevos y otros que, diríamos, no ponían huevos, ¿no? Entonces,
y que nacían ya directamente, ¿no? Como sería una vaca, un perro, un gato, ¿no? Y entonces ahí se tendría que, la diferencia entre mamíferos y aves, se decía, se creía que el mamífero tiene mamas, o sea, tetas y pare, ¿no? O sea, y en cambio que las aves, pues, estas no parían, no tenían tetas y así, ¿no? Y ponían huevos. Pero hace 200 años encontraron un animal, bueno, no sé, ni siquiera se podría llamar animal, era un ser vivo que se llama el ornitorrinco, que ponía huevos, pero también tenía tetas. O sea, era... Y ahí ya, hasta ahí nomás llegó la clasificación. Ahora, esto aplicado a, diríamos, a una cuestión social, puede traer ciertas consecuencias. Por ejemplo, tradicionalmente se pensaba que la naturaleza estaba organizada en seres machos y hembras. Y lo que no era, estaba dentro de machos o hembras, pues ya era visto como toda una desviación. Y entonces, pero resulta que a mitad del siglo XX, pues surge esta cuestión de los LGBTI. Y bueno, algunos se pusieron a favor, otros en contra. Y para, diríamos, algunos que están en contra, pues se basan en algunos textos, sea del Corán, sea de la Biblia o de otros textos que hay, pues el libro de los Vedas, el libro de los Upanishadas, que son del Asia, ¿no? Entonces, ahí ya se viene un problema. O sea, si la naturaleza mismo es así, que no es o todo o nada, o blanco o negro, sino que se dan estos casos, como el caso del ornitorrinco, que no encajaba entre las aves porque se supone que las aves no tenían mamas. Tampoco encajaba dentro de los mamíferos porque el mamífero no pone huevos, pero este sí ponía huevos, pero tenía mamas. Entonces ahí ustedes van viendo lo complejo que es la ciencia. Y por eso es difícil establecer leyes. O sea, todo es provisional. Dura un tiempo, una teoría funciona solo hasta que no aparezca fallas en esa teoría. El momento en que comienza a haber fallas en esa teoría, y entonces tiene que buscar una nueva teoría que trate de corregir esas fallas. Seguramente va a venir una nueva teoría que sería un poco más completa, pero después de un tiempo igual aparecerá otra nueva teoría, mejor dicho, comenzarán a aparecer fallas en esa nueva teoría y habrá que buscar otra. Así es como funciona el conocimiento humano. Y el conocimiento general, pues, ¿no? Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Adelante, cualquier pregunta. Doctor, Sí. al Adelante, respecto, sí, soy Silverio. adelante, Silverio. Al respecto de lo que usted hace es una comparación, el mamífero que maman y con los aves. Bueno, ahí yo veo, a pesar, hay otro animal cuadrúpedo que ponen huevos. Ajá, ¿Cuál es este? Lagarto. así. Lagarto pone huevo. Ajá. Lagarto no es un ave, sino que es un animal. Y tendrá mamas Eso sí no tiene, eso es la diferencia, esa es mi ya. pregunta. Y lagartija igual tiene
o sea, pone huevos. Ajá. Otro, la tortuga, igual pone huevos, no es ave. Ya. Entonces, yo creo que hay unos tres diferencias. Entonces, eso Ajá. es mi pregunta. A ver si me puedes explicar, doctor. Eh, La serpiente también, hay serpientes que Profe. nacen directo y serpientes de huevo. Y serpiente también, doctor. Ya. Ustedes van viendo ahí cómo se va haciendo, y ahí chequen con las definiciones que van a ir encontrando, ¿no? Entonces, con los niños, con las niñas, para que se hagan curiosos, que vayan por sí mismos preguntándose, y ustedes pueden ir contando estas cosas, ¿no? Cojan la definición que han puesto los autores del libro y ustedes vayan contrastando con la realidad. Porque ¿dónde vamos a tener que verificar la teoría? Es en la realidad, en los hechos. Y los hechos siempre superan a cualquier teoría. La teoría es un intento de coger a los hechos y meterle dentro de esa camisa de fuerza llamada teoría. Pero al final esa camisa de fuerza va a terminar rompiéndose. Los hechos siempre van a ser más complejos, van a superar a cualquier teoría. ¿Qué más? Profe, buenas noches con todos. Soy Bolívar. Sí, adelante, Bolívar. Sí, bueno, primeramente lo que decía el compañero, si nosotros estudiamos detenidamente las aves, los lagartos, todos esos animalitos creo que vienen de la misma familia, de las aves. Y me parece que lo que si ahorita la gallina, el lagarto y la tortuga, pues tienen una característica pequeñita que son las patas. Tiene una escamita tanto la gallina también como el lagarto y también como la tortuga. Y algunos científicos lo clasifican así mismo porque ha habido ciertas evoluciones. Algunos se han ido clasificando, caminan en cuatro patas el lagarto, la lagartija, y la serpiente vuelta está rastreando, es su reptil. Y parte de esto de la gallina, pues se quedó con dos patas y las alas. Pero yo quería contar otra cosa. Sí. En cuanto a la clasificación que estamos hablando, de las piedras. Por ejemplo, me topé con un profesor que estaba trabajando, creo que da ciencias, en la cual que han estado discutiendo con los estudiantes sobre las piedras que existen, la clasificación de piedras, en la cual los estudiantes mantenían que ciertas piedras tienen vida, ¿ya? Entonces el profesor dice que no, era necio, que no tiene vida. Entonces conversa con la vicerrectora, como ella es quichua, también sabe que hay piedras que tienen vida. ¿A poco? Entonces ahí la discusión seguía y este señor es mi amigo, lo conozco muy bien y me timbra, me dice: Bolívar, sáqueme de la duda si la piedra tiene vida. Yo le digo que sí. Dice, mi bravísimo me cerró el teléfono, mejor no habló. Entonces, para nosotros los amazónicos, no sé también cómo es en la sierra, sí hay clases de piedra que tienen vida, que utilizan los yacha o los chamanes para ciertas habilidades que les da a ellos. Y al momento que acá, por ejemplo, han detenido a ciertos chamanes, les han quitado hasta 2 o 3 piedras, y para que no las siga dando uso, lo han quemado. Ahí cuando ya pierde vida. Entonces, esa creencia, bueno, nosotros acá lo comprobamos que las piedras sí tienen vida. Entonces, la clasificación de piedras, me parece que los estudiantes, hay maestros, cuando se topa con nosotros, hay conflictos ya de pensamiento y de la práctica. Claro, ahí lo que ha faltado es que al docente, por ejemplo, viera estos videos de Carl Sagan, ¿no? Y de los grandes científicos que ya ven que sostienen la teoría de la evolución. O sea, no podría haber habido evolución si la vida no hubiera estado en las rocas, en las piedras. O sea, tiene que haber habido ya una forma de vida para que podamos. Lo que ha pasado es que ha ido simplemente haciéndose más compleja esa vida, transformándose, pero la vida, pues, a la luz de estas teorías que acabamos de ver, por ejemplo, estaría por todo lado. O sea, en todos los lados están elementos que se han juntado para formar estos organismos llamados vivos. Y por lo tanto, pues, resulta muy difícil esta clasificación de seres
bióticos y abióticos, porque van a darse una serie de características y todo eso, ¿no? Lo que se puede decir es que unos pueden tener un estilo de vida más complejo, otros un estilo de vida más sencillo, pero la vida está al final, al parecer, por todas partes. Y lo mismo, pues hasta ahora no se ha encontrado todavía con seres como nosotros o inteligentes, diríamos, en otros planetas. A pesar de que hay los ufólogos que están ahí diciendo que ya ha habido hasta matrimonios entre humanos y extraterrestres, pero hasta ahora, pues, al parecer los humanos no hemos logrado contactarnos con alguien, ¿no? Y entonces, pero la vida puede estar en todos, digamos, en muchos otros planetas, en soles distintos. Ahora lo que están estudiando es viendo qué planetas que están junto a estrellas lejísimas, ¿no? Van a, diríamos, tienen posibilidades de que haya vida, ¿no? Antes se decía, bueno, solo en la Tierra hay agua, pero ahora ya encuentran agua en otros lugares que puede estar debajo de la superficie, que puede estar congelada, lo que sea, pero hay agua en otros planetas también, eso ya lo han ido encontrando. Entonces, miren cómo para mí lo importante será que la actitud con la que van a surgir los nuevos alumnos, ya no solamente repitiendo lo que está en los libros, como que eso fuera ya la verdad, no, sino simplemente como que ese es un conocimiento que hasta ahora hemos tenido, pero que pueden haber nuevos conocimientos. Entonces, y seguramente después de unos años, pues lo que hemos repetido de memoria ya no tendrá mucho sentido, ¿no? Entonces, porque habrán habido nuevos experimentos, nuevos hallazgos, y etcétera. Así que ahí está, no solamente tenemos que enseñar definiciones, conceptos, sino que además es el estilo o la actitud con la que los estudiantes tienen que eh, estudiar esas cosas. Y la actitud tiene que ser una actitud abierta, ahí sabiendo que apenas son algunas cositas, algunas características que los humanos hemos logrado estudiar, pero que el estudio no se acaba, el estudio pues sigue profundizando. Por cualquier campo que vayamos, si vayamos por los átomos, moléculas, el mundo de lo pequeñito, sobre las células, o si vayamos por lo inmenso que serían pues todas las estrellas, galaxias, etcétera, ¿no? Más o menos, por ejemplo, para que también vayamos viendo los ciclos enormes que tiene la naturaleza, ya en este año, pues, están señalando que nosotros vivimos en una galaxia, ¿no? Que es la Vía Láctea. Les dije que se llama Vía Láctea porque hace más de 1000 años pues le pusieron así porque antes el estudio se hacía en latín y entonces lácteo significa leche y vía pues significa camino y por eso curriculum vitae, etcétera, ¿no? Que es como el camino de vida, ¿no? Entonces la Vía Láctea es una galaxia con miles de millones de soles. Y nuestro Sol, pues, es un hito de tantos miles de millones de soles que están en la Vía Láctea. Cuando está despejada completamente el cielo, se puede ver como un camino de muchas estrellas, y esa es nuestra galaxia. Ahí en un rinconcito estamos, pero no, cerca de nosotros hay otras 30 galaxias, perdón, 30 galaxias que son más o menos unas más grandes, otras más chiquitas. Pero hay una que está cerca de nosotros, la más cercana, que se llama la de Andrómeda, o también le conocen como la M51. Es una galaxia muy parecida a la nuestra, y lo novedoso es que estas dos galaxias se van a chocar. O sea, después de miles de millones de años van a juntarse, o sea, van a chocar. No sabemos qué pasará, pero se van a chocar allí y se van a absorber, diríamos, la una a la otra,
se van a comer, si se quiere, la una a la otra. Nosotros ya no estaremos, por supuesto, porque eso es después de miles de millones de años. Y lo que, digamos, publicaban en los periódicos esta semana que pasó, es que ese choque ya ha comenzado, o sea, que comienzan ya a acercarse. Va a demorar miles de millones de años, pero ya la ciencia prevé, y eso es justamente esta capacidad de crear teorías, de hacer cálculos, de saber que algún día se van a chocar y se van a fusionar, pero después de miles de millones de años. Así que alguien dirá, pero ¿para qué sirven estos conocimientos? Aparentemente no es para producir alimentos, pero la verdad es que sí, porque estudiando estas teorías, estudiando, así surgió hace más de 100 años, pues lo de la electricidad. Y miren, hace más de 100 años hubieran dicho, ¿para qué sirve esto de la electricidad? Si en ese tiempo cocinaban con carbón, con leña, y estaban tranquilos y felices. Y ustedes ven que en cambio ahora sin electricidad no podemos vivir. Entonces, la ciencia sirve para desarrollar, estudiando estas cosas que parece que no tienen sentido, sirven para desarrollar tecnologías. Y también sirven para no creer en cosas así, en sacralizar todo, ¿no? Carl Sagan dice, no, pues no tenemos que sacralizar nada, ¿sí? Porque simplemente es algo natural y nada más. Entonces, para muchas cosas nos sirven estos conocimientos que estamos teniendo. ¿Algún otro comentario, pregunta, lo que quieran? Porque hoy día terminaremos ya, como quien dice, las 2 unidades en la que algún conocimiento podemos tener, diríamos, y quizás algunos tal vez para ustedes o para algunos de ustedes no era tan conocido. Porque ya la próxima semana, en cambio, la idea sería de ver qué conocimientos pues podemos rescatar de la ciencia ancestral. Qué conocimientos que no están en los libros de los ministerios, que sin embargo, como algunos de ustedes señalaron hace un momentito, pues están en nuestras culturas. Que el conocimiento relacionado con los chamanes, el conocimiento relacionado con la alimentación, el conocimiento relacionado con las formas de curación, etcétera. Entonces, ahí tendremos que poner énfasis y la tarea será en función de eso, buscar esos conocimientos que ameritan que las niñas, los niños y los jóvenes sigan desarrollando, que son conocimientos nuestros y que no están en los libros, pero que nosotros lo consideramos importante. Y en la última semana, pues lo que es, el tema es tratar de ver qué estrategias ahora vamos a utilizar para enseñar tanto los conocimientos que nos vienen de las culturas de fuera, como también los conocimientos propios nuestros. Porque tenemos que buscar en qué momento hacemos ese tratamiento, en qué momento o qué, diríamos, actividades podemos pensar, a sabiendas de que no tenemos todavía textos hechos con los conocimientos nuestros, a pesar de los textos que yo les mostré y algunos otros que se pueden, pero son muy poquitos, diríamos, ¿no? Entonces, pero sí están en la tradición oral, sí está, diríamos, en el conocimiento de la comunidad, y eso pues tiene que seguir las futuras generaciones, porque si no va a haber un empobrecimiento. Si renunciamos nosotros a los conocimientos nuestros y solo nos quedamos con los de los libros occidentales, entonces lo que estamos es empobreciendo, y eso no vale la pena, porque si es que lo de la cultura occidental fuera la verdad, entonces ya valdría la pena renunciar a nuestros conocimientos y abrazar solo los conocimientos occidentales, pero no es así. O sea, los de Occidente están también yendo al tanteo, y seguramente Carl Sagan y también Hawking, por ejemplo, si hubieran conocido esto que estamos viendo en esta clase, sobre Pachamama, sobre las clasificaciones que hay de las plantas, animales de nuestras culturas,
pues seguramente hubieran hecho estos videos de mejor manera y seguramente a lo mejor en la misma teoría, en las mismas teorías que ellos desarrollaron, hubieran avanzado mucho más de lo que realmente avanzaron. ¿Algún comentario más, pregunta, lo que sea, pues adelante? Lice Luchito, si me permite, buenas Yes, noches y buenas adelante. noches, compañeros. Sí, quería, bueno, un aporte pequeñito, digamos, ¿sí? Ujú, He estado medio analizando los textos del ministerio. Entonces ahí yo me he dado cuenta que hay muchas cosas, muchas actividades que deberían estar ahí, especialmente en la asignatura o materia de ciencias naturales. Por ejemplo, qué bonito sería estudiar con nuestros niños sobre las partes del cuerpo humano, digamos así, ujú, pero teniendo, ¿cómo le digo? Tenemos un conocimiento muy, muy valioso aquí en nuestras culturas que podemos observar en el CUI. Entonces, nuestros teitas y mamas, quienes tienen ese conocimiento de poder observar todo en el CUI. Digo así, de esa manera se debería enseñar las partes del cuerpo humano, o sea, dicen, ¿no? Que es como una radiografía, ujú, uno de eso. Y otro, por ejemplo, yo estaba conversando, bueno, aquí en la comunidad de San Clemente es una comunidad turística, ¿no? Entonces lo que más se está valorando es todos los conocimientos de nuestros teitas y mamas. Y lo que estamos practicando más es ¿cómo es? Ay, ya se me fue esa palabra, el cultivo con el ciclo agroecológico, utilizando lo que es todo lo orgánico. Incluso aquí hemos estado preparando nuestro propio abono, el bokashi. ujú, Entonces digo, esos conocimientos, si hubiera, ¿cómo no? O no sé, ya tener en el libro ujú, para nuestros estudiantes. Por ejemplo, con los mismos niños, ¿por qué no salir a recolectar lo que es los microorganismos? ¿Y para qué nos sirven? ¿Y cómo ir a capturar eso? Bueno, tuve una oportunidad de participar en un curso, ¿no? Y el facilitador dijo, el día de mañana a las 5 de la mañana vamos a ir a capturar el microorganismo. Pero yo decía, ¿cómo? ¿Qué será algún animal? Entonces, nos enseñó, ¿no? Cómo ir a recoger el microorganismo para preparar nuestro propio abono. ujú, Entonces, de esa manera, digo, tener alguna revista o algún folleto, algo que les guíe a los niños desde pequeñitos y a irles motivando ya decir, ya a no utilizar lo que es los químicos, ujú, pensando en nuestra salud misma. ujú, Nuestros abuelitos cuentan, ¿no? De que para la siembra se guiaban en la luna, para la cosecha, para escoger la semilla, para guardar la semilla, incluso para lavar la ropa. Algunas familias dicen que no creían, ¿no? En las fases de la luna y decían, dice, esta falda ha sido de mal material porque se terminó rápido, pero no es eso, dice. También eso tiene que ver mucho en la luna, dice, nosotros no nos bañábamos y no lavábamos cuando quiera, sino ujú. observando ahí en la luna. Esos conocimientos parece que son muy importantes y tenemos que seguir valorando y nosotros como docentes bilingües y a ir inculcando eso a nuestros niños para que desde pequeñito ellos también ya sigan valorando pues los conocimientos de nuestros abuelitos. Eso me he puesto a pensar mucho, a lo menos para ciencias naturales. Nosotros tenemos un laboratorio completo, un laboratorio vivo, en donde nuestros estudiantes pueden asimilar los conocimientos tocando, incluso comiendo, saboreando. Eso es, Lice Luchito. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por su contribución. Efectivamente,
interesante hubiera sido ver qué cosas se puede hacer en la luna llena y qué cosas no se puede hacer. ¿Qué cosas se puede hacer en la luna, digamos, en el cuarto menguante, por ejemplo? ¿Y qué cosas no se debe hacer en el cuarto menguante? Y así, digamos. Eh, en cada, digamos, hecho de la vida, ir viendo, ¿no? Cómo hay esta relación. Igualmente sobre los químicos, cuando yo era pequeño, más bien era una cosa positiva utilizar estos abonos químicos, parecía, ¿no? Una novedad, diríamos, ¿no? Pero efectivamente ahora se ve que en lugar de, o sea, por un momentito, por un tiempito puede traer aparentemente algún beneficio de producir granos más grandes, lo que sea, pero al final termina contaminando la tierra, diríamos. Entonces, y además los productos, pues, pueden también tener sus problemas para el consumo, para la salud humana. Entonces, ahí tienen el camino que nos toca. O sea, yo lo único que quiero ahora es sensibilizar en ustedes de que se esmeren en buscar conocimientos propios nuestros, en sistematizar, en escribir, en dibujar, porque como no tenemos libros, entonces nos tocaría hacer cartelitos, nos tocaría hacer pues como textitos, nos tocaría hacer prácticas. El otro día que fui a Quizapincha, por ejemplo, ahí me dieron la chicha de Mashua. Entonces me pareció formidable, eso no, nunca había tomado una chicha de Mashua, diríamos, había tomado chicha de morocho, chicha de yuca, de morete, del maíz, de la jora, pero de mashua no había tomado y resultó que era sabrosa, ¿no? Porque la mashua yo le tenía solamente para comer y para curar ciertas enfermedades, pero además era bastante agria, ¿no? Pero ahí pues le habían puesto panela y con eso pues realmente era una delicia. Entonces, por donde quiera que vayamos, vamos a poder encontrar conocimientos que podemos rescatar y que también nos sirvan para ayudar a explicar lo que está en los libros. En los libros nos traen unos conocimientos y no es que esos estén mal, digamos, en su mayor parte sí tienen razón de ser, pero como que no están completos, está como faltando algo ahí. Y entonces ahí está nuestra tarea y así pues despertar esta cuestión de la identidad y todo, ¿no? Porque si las niñas, los niños ven que en nuestra cultura ha habido bastantes cosas útiles para la vida, entonces sí le van a prestar más atención. Y en cambio que si no presentamos, va a parecer que solo la cultura occidental ha tenido cosas bonitas, cosas que son útiles como el celular, los programas de computación, y como que nosotros pues nada, solo tendríamos que aceptar, recibir, pero ustedes van viendo que la vida no es así. ¿Qué más? ¿Algún comentario más sobre esto? Profe, yo, Adelante, Lucía. bueno, acogiendo de las palabras de la compañera Nancy, es cierto, yo también quiero adjuntar algo a eso al respecto. Es verdad lo que dice la compañera. Cuando yo era niña, yo cuento que una señora siempre se bañaba. Por favor, dame conectando la batería. Perdón. Una señora se bañaba solamente viendo en la luna, pero eso yo, como era niña, no me interesaba, pero nunca he preguntado si se bañaba en luna llena o en luna, no sé en qué fase de la luna se bañaba, pero la señora vivió hasta los 95 años sin problemas de salud y con cabello bien negrito, negrito, porque solo lo único que me acuerdo que ella decía era que ella se baña así viendo en la luna porque para mantenerse sana y
y que ella, infaltable era el baño de ella, que no fallaba ni un día, pero tenía que bañarse viendo la fase de la luna, así que Ujú. decía era para protección de los huesos, en primer lugar, porque por bañarse en cualquier luna así, que los huesos se debilitan y que por eso son los dolores así. Y otro decía para que el cabello no se haga blanco tan temprana edad. Y ella se murió con el cabello negrito y no Ujú. tuvo ningún problema de salud. Y O en sea, la no, comida ella, no tenía necesidad de pintarse, sí, pintar y el pelo. cabello bien negrito, negrito, y nunca salió ni una cana a la señora. Y me acuerdo, y ella se murió cuando yo, o sea, cuando era niña yo veía así a ella y escuchaba, ella no me conversaba. Pero ya cuando yo ya tenía, ya era en edad adulta, ella se murió casi reciente nomás. Y murió, falleció, pero así sanita ella. No se fue nunca al hospital. Igual decía que la comida ella solo se compraba era lo que es la sal ya para picar un poquito y la manteca. Del resto de las cosas decía no ella. Y igual nunca utilizaba ella era los shampoos como ahora lo hacemos. Ella decía que shampoo para el cabello, que nunca era el penco. Entonces yo digo ahora a nosotros tocaría trabajar mucho o investigar, porque el penco para el cabello es súper importante. También le ayuda a tener brillo y contra la caída y contra la caspa. Y Ujú. sabía decir eso. Y ahora ya muchos ya no utilizamos, solamente estamos en base para cosas de la aseo, estamos solamente en base a los shampoos, para la ropa con jabón y todo eso está con químico, hecho con químico. Ujú. Entonces, esas cosas sí sería bueno. Yo pienso que todavía en muchas comunidades todavía debe haber gente, hay gente mayor y que ellos también han vivido antes con esos productos y ahora como ya ha ganado con esta tanta tecnología y todo eso, y los mayorcitos también han empezado a ocupar jabón, lo que es shampoo, todas esas cosas. Pero ellos se dan cuenta y dicen, ahora nos crece caspa, nos cae el cabello, nos hacemos blanco rapidito el cabello, es porque usamos shampoo, porque puro químico y, y es eso en verdad, porque yo viendo así la mayoría de la gente antigua, no sé si se acuerdan, especialmente en la cultura indígena, no eran pues la mayoría que el cabello se hacía blanco. Esas cosas nomás, doctor, gracias. Ya. ¿Cuántos de ustedes de la sierra se han bañado con chawar o tzawar, como dicen en Imbabura? Jaguar, Se han bañado, jaguar. se han lavado el pelo, digamos, ¿no? Más Luchito, Sí. otra cosita que quisiera compartir. Bueno, como les mencionaba, ¿no? Anteriormente, eh, hace será tal vez unos 10 años, ¿no? Trabajaba yo en una escuelita bilingüe, pero lastimosamente por la fusión que hubo, me ubicaron en una escuelita de la ciudad. Entonces, usted sabe que en el currículo mismo dice que tenemos que realizar proyectos científicos con los estudiantes. Entonces, yo escuchaba, ¿no? Que a los compañeros decían, ¿y ahora qué proyecto hacemos? Bueno, ellos se complicaban. Entonces, yo dije, yo una vez cuando trabajaba en la escuela bilingüe, con mis niños hice un pequeño emprendimiento. Hicimos lo que es el lavaplatos con productos del campo. Ujú. Por ejemplo, se hacía el aroma, digamos, a menta, y para que se haga como espuma, se utiliza la quinoa sin lavar. Ujú. Entonces, yo hice ese pequeño emprendimiento y hicimos, por ejemplo, el champú para la caspa con el marambo. Hicimos también el jabón con el atoxara y nos dio buenos resultados. Mire, yo eso hice en una escuela aquí en la ciudad y algunas mamitas, bueno, yo trabajé con las mamitas también, ¿no? Porque estuve con niños de tercer año, entonces tuve que trabajar conjuntamente con las mamitas y al empezar ellos estaban medios negativos, como que no les gustaba. Pero de ahí ya les expliqué cómo es, incluso se podía hacer
jabón de baño, champú, solo con los productos de acá. Y viendo eso, ya hicimos nosotros un pequeño emprendimiento con nuestro grado. Y trabajamos en todo el año haciendo incluso lo que era el protector solar. En una temporadita, ¿no ve? Que decían que hay que cuidarnos del sol, que el sol va a estar más fuerte. Entonces ahí investigamos y hicimos también el protector solar. Incluso se puede hacer lo que es el desinfectante con la ceniza, que nuestros abuelitos utilizaban lo que es la lejía. Y eso ha sido como hoy, digamos, como el vinagre. Se ha sabido utilizar así. Teniendo, mire, en nuestra casa, en nuestro entorno, muchas cosas nosotros estamos comprando, pudiendo hacer como un trabajito práctico así con nuestros niños mismos. Entonces lo realicé así y me dio buenos resultados y desde ese momento las mamitas ya no querían hacer los proyectos que siempre se hacían en otros colegios. Digamos, sabían hacer poniendo el colorante en una flor blanca que se haga azul. Entonces, y la mayoría hacían así, buscaban así que han hecho en otras instituciones y para hacer acá. Pero yo dije, voy a ver si me da resultado. Entonces empecé haciendo eso. Lavas con los productos de acá, lavaplatos con los productos de acá, shampoo, desinfectantes con las cenizas. Se realizó, por ejemplo, el shampoo para la caspa con el marambo. Usted se ha de conocer esa plantita con la semilla del marambo para la caspa. Es que, Entonces, eso quería compartir con niños desde pequeños, se puede trabajar. Y esos conocimientos son de nuestros abuelitos. Y si no aprovechamos cuando ellos están con vida, vamos a perder todos esos conocimientos. así es. Eso. Y ahí podemos poco a poco, a partir de eso, correlacionar con la ciencia occidental. Por ejemplo, todas las plantitas que producen espuma, en este caso la quinoa que he mencionado, pues produce espuma, ¿no? Cuando la corteza se lo lava. Y también el cháguar, el penco, produce espuma. Y todos esos, pues, los que producen espuma, tienen un componente, tienen una molécula que se llama la saponina. Y de ahí viene la palabra jabón, porque antiguamente se escribía con X y después eso se pasó a hacer J. Y de ahí salió, de saponina salió jabón. La P se hizo B y la A se hizo, digamos, no, la A, pues jabón, saponina, no, simplemente la O se hizo O mismo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, podría ayudar a que entiendan estos componentes químicos ya que tienen las plantas. Uno de ellos son las saponinas. Entonces, y una manera de reconocer es porque hace espuma. Y todas estas que hacen espuma, pues sirven justamente para lavar. Entonces, lavarse, por ejemplo, la cabeza con shower, pues elimina cualquier tipo de caspa. Lo único es que hay que acostumbrarse al principio porque le va a dar mucha comezón, ¿no? Pero esto es unas pocas veces nomás, ¿no? Y también para que no sea tan fuerte, pues se puede utilizar una variedad de penco, de shower, que no es el negro, sino hay uno que es como de colores, como pintado de blanco y negro, o simplemente el otro que es el Durac shower, ¿no? Que ese es más El suave, verde. más delicado. Entonces, ustedes ven, estos conocimientos ancestrales sirven no solamente como conocimientos para hacer algo o resolver algún problema de la vida normal, sino además nos puede servir para partir de ahí hacia los conocimientos que están en los libros. O sea,
de algún experimento que nos estuvo señalando la compañera, tranquilamente se puede apoyar en eso para que comprendan esto, inclusive estos elementos químicos que pueden estar en alguna planta, ¿no? Los amazónicos, ¿qué nos podrían decir? ¿Qué dicen los amazónicos? Allá debe haber muchas plantas que hacen espuma. No sé, algunos bejucos, me imagino que utilizan para Sycamore. pescar. Para Sycamore. pescar, ese debe tener saponina también, porque Sí. hace espuma, entiendo. Es doctor, yo también, o sea, otro aporte quiero hacer. Sí. Adelante, Silverio. Sí, verás, ¿cómo se llama? Es muy importante. Tenemos que correlacionar con conocimientos occidentales y con conocimiento ancestral. Tal como los compañeros mencionan, ¿no? Aquí en la Amazonía hay diversidad de plantas. Nuestros ancestros antes no utilizaban jabón, champú, ahora que decimos. Nuestros ancestros utilizaban, aquí en nuestro medio hay, en la selva o en la chacra, hay una especie, una planta en nuestro idioma llamado sycamore. Tiene tubérculo. Nosotros mencionamos jabón natural. Con este jabón nosotros lavamos las ropas y bañamos. Entonces sale espuma, tiene espuma. Entonces es casi idéntico como jabón, como champú. Entonces hay otra especie, hay otro bejuco también que utilizamos para bañar, para lavar las ropas. Y eso ha habido aquí, en nuestra zona, aquí en la Amazonía. Tenemos, es verídico. Si es posible, yo puedo tomar las fotos para mostrarles, para que vean ustedes también. Eso es, el doctor, lo que yo puedo un poquito explicar, ¿no? Aquí en la Amazonía también tenemos, y nuestros ancestros, ellos utilizaban. Claro, antes Sí, no haya habido shampoo, jabón, entonces tenían que haberse bañado, lavado la ropa con algo, ¿no? Y entonces, y claro, ahí está, digamos, ¿cómo reconocer esto? Pues porque hacen espuma y eso es la saponina que se llama, ¿no? También la sangre de drago tiene saponina. sí, Y sí, porque sí tiene, sí tiene. si ustedes cogen en un tubito, le ponen el líquido, le agitan, le sacuden, se hace espuma. Y ese es un signo, vean, ese es un signo para reconocer si el líquido, el látex de alguna planta tiene o no tiene saponina. Y la sangre de drago tiene saponina. Y ustedes ven que Sapolina todo. el COVID se deshace con el jabón, ¿no? Y entonces no sería de extrañar que algún día, pues, procesándole a la sangre de drago o alguna otra planta que tenga sí mismo saponinas, a lo mejor podría servir de remedio. O sea, entonces aquí ustedes van viendo cómo se puede ir combinando los conocimientos ancestrales con los conocimientos occidentales. Y también usando los laboratorios occidentales se puede verificar estos conocimientos ancestrales. Eso sería interesante a futuro, digamos, nos tocará hacer de coger nuestros conocimientos ancestrales, contrastar con los conocimientos occidentales en laboratorio y ver esto que decían los mayores, a ver hasta qué punto esto es así, hasta qué punto no. Entonces, tiene muchas utilidades, así que
espero que con estas conversaciones y aportes de todos ustedes podamos ir desarrollando esta capacidad de rescatar los conocimientos de las distintas culturas del mundo y ya no nos quedemos solamente con los poquitos conocimientos que nos vienen en los libros y repitiendo de memoria en los exámenes. Entonces no tiene mucho sentido ahí, ¿no? O sea, y a veces puede ser, y generalmente ha pasado en el mundo occidental también, ¿no? Que los niños, las niñas que en la escuela han tenido bajas notas, como que ya en algún caso, como alguna vez contaba de Thomas Alva Edison, que le botaron de la escuela en primer grado, siendo que no servía para nada, sin embargo, después resultó un gran inventor. Entonces, igualmente puede pasar con niñas, niños que tienen muchos conocimientos, que les gusta estos conocimientos propios nuestros, pero que tienen dificultad en el rato de los exámenes con los conocimientos occidentales. Y entonces ahí nuestra tarea sería ir explicando los conocimientos occidentales que los niños no comprenden, partiendo de nuestros propios conocimientos. Entonces, ahí creo que haríamos una buena tarea. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera comentar? Ya, doctor. Adelante. Bueno, Efraín estaba esperándole a usted. Ya, adelante. bueno, doctor, en conclusión de todo el conversatorio de haber realizado de su parte como gran maestro y también de mis compañeros, me preocupa en la parte didáctica, si nosotros como docentes hablamos, ¿cómo vamos a construir esos conocimientos ancestrales vivos que existen en nuestra zona, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro espacio? Entonces, yo termino concluyendo en decir que nosotros como docentes bilingües deberíamos ser un docente investigador. Ser un docente investigador y por lo menos priorizar estas sabidurías, determinarles como contenidos o como saberes, e incluir dentro de nuestra planificación para inclusive con ese conocimiento construir las habilidades como nos indica en el mismo estándar de calidad, así como son precisamente las partes legales, las obligaciones que debemos hacerlo como docentes de enseñar la calidad y calidez a cada uno de nuestros niños. Es decir, por ejemplo, yo pensaba para enseñar el espacio, pensaba también de este cuento que le llaman el Auju. Auju era una mujer que practicó el poligamia con el sol y con la luna. Entonces Auju era, según el mito, que era una mujer que vivía en la tierra, la vivencia. Pero se sobreentiende también la luna y el Etza también eran terrenales, vivían acá. Pero resulta que según el cuento, en su construcción, dice, en su reseña, dice de que los dos hermanos, el Etza y la luna, el Nantu que decimos, Etza es el sol, el Nantu es la luna, se pelearon por la mujer Auju, que esa mujer era importante. Y según en el cuento dice que Etza dice a la mujer Auju, cuando se lleva a la cacería, que cocinara los zapallos que tenían cosechado y los guardara, que prácticamente el zapallo que tenemos, no solamente hablamos de la Amazonía, del zapallo que compartimos, los zapallos que a veces tienen mucha relación, zapallos de la sierra, es sabrosa, es muy deliciosa. Entonces la mujer Aujo se come bien los mejores zapallos, los tiernitos los deja para su esposo que ya volvía de la cacería. Entonces en ese momento el marido, el Etza viene, se enoja, le deja pegando. Supuestamente dice que a partir de ese momento se transforma en una planeta que es el Sol. Pero le deja con la venganza arrancando toda la boquita de su esposa Aujo. Por eso es que hasta el momento que sí tiene relación, bueno,
tiene relación actualmente ese pajarito que es nocturno, es la boquita bien ancha, casi achatada. Y similarmente tiene relación con este cuento, aunque son imaginarios, pero tiene relación, hasta para poner un ejemplo. Entonces, hay recursos suficientes que podemos construir el mismo aprendizaje de los conocimientos con conocimientos occidentales, con nuestros propios contenidos que tenemos. Ahí es el problema, ahí es el dilema. Cuando yo a veces ahora estoy director, les digo a los docentes, dentro de la priorización de los contenidos, pongamos esos los contenidos importantes, que usted cree importantes, donde pueda construir aprendizaje con sus hijos, con los niños, con las niñas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Es que no hay contenidos, ¿dónde vamos a investigar? Entonces, ¿qué pasa? A veces somos conformistas los docentes. No nos gusta investigar. Queremos coger de los textos, queremos coger del currículo nacional, y cuando cogemos del currículo intercultural, hablando de mi cultura, entonces, los conocimientos que están en el currículo ya nos complica la cosa. Entonces, también romper esa paradigma negativa que está, si queremos llegar con esa ruta, como gran docente, cambiar, y decir de que no siempre pensar de que como intercultural y bilingüe somos menos, pensar que servimos del mismo nivel. Entonces, hay que cambiar nuestra actitud. Primeramente, yo sí sugiero como una conclusión que yo estoy entendiendo, ya, eso porque al final yo soy la persona que voy a desenvolverme como docente con ese conocimiento, con la maestría. Pues. Entonces yo es lo que ya debe seguir construyendo, propuestas que al final me va a servir. Entonces, esa es la que yo saco mis conclusiones de esta aprendizaje, profe. Muchas gracias. Gracias, Efren. Nos está hablando desde la práctica. Sí, lo que algunos por pedagogía o didáctica entenderían más bien que simplemente se les dé cómo utilizar algún video, cómo utilizar alguna técnica para que memoricen más fácilmente los niños, las niñas, lo que está en los libros. Pero no se trata solo de eso. Aquí, como ustedes ven, se trata de que nosotros pongamos conocimientos también propios de la cultura y que las niñas, los niños vayan viendo que conocimientos ha habido en todas las culturas del mundo. Y eso entonces le va a permitir que valore la lengua, la cultura y diga, no, pues, o sea, sí, los occidentales han tenido estas cosas bonitas, tienen ahí los celulares, los chips, todo eso, pero nosotros también hemos tenido estas otras cosas que son fantásticas, ¿no? Como yo había señalado alguna vez que la papa, por ejemplo, que es nuestra, de nuestra zona, y lo que es Ecuador, Perú y Bolivia, pues ahora está siendo consumida en todo el mundo. La yuca, pues igualmente, con de la yuca se puede sacar productos tan finos como hacen los sionas, secoyas, el ao, que llaman ellos, que es una harina muy, muy fina que parecía como una hostia de las iglesias católicas, ¿no? Entonces, y tiene pues también sus cualidades y sus ventajas, ¿no? Y lo mismo de los diferentes tipos de chicha que hay y todo eso. Entonces, esa es la idea de que no solo en las ciencias naturales, pero las ciencias naturales como que se presta más porque están los conocimientos en la tradición. Y aquí Efraín nos señalaba esta cuestión de los mitos. Vean cómo los mitos lo podemos utilizar para enseñar cualquier conocimiento. O sea, le contamos un mito y bueno, ahí le planteamos el asunto, ¿no? Porque ahí se plantea un asunto, daría la idea que el sol fue hecho a partir de casi de acá, de algún elemento de la Tierra. En cambio que en la cultura occidental, pues el sol fue antes que la Tierra. La Tierra pues se conformó con partículas, con polvos de otros planetas o de otros lugares que estaban ahí, diríamos, como quien dice, flotando en el espacio, y pues el Sol al seguir desarrollándose, entonces se fue moldeando
Entonces, en cambio en el mito pues aparecería que primero fue la tierra y de ahí se hizo el sol, ¿no? O la luna. Entonces, esto nos puede servir no para hacer que pelear cuál ciencia es mejor, sino simplemente ver que cada cultura ha ido creando su ciencia. ¿Alguien más que quisiera decir algo? No sé, alguien de Chimborazo, no se ha escuchado la voz de Chimborazo, Cotopaxi. Solo hemos tenido más Imbabura, Shuar, Buenas noches, Amazonía. doctor Cañar. Adelante, Diana. Buenas noches, doctor y compañeros. Nada más quería em, agregarle nada más que el caso de, por ejemplo, con la doctora Catalina, hemos recibido la clase de lingüística en donde manifiesta que si es que una lengua desaparece, se desaparece todos los conocimientos ancestrales. Y eso está pasando en nuestra zona. Hay jóvenes que ya no quieren saber nada de los conocimientos ancestrales. Como docentes hemos estado inculcando, enseñando a los niños, pero ya los jóvenes dan poca importancia con los conocimientos ancestrales. He visto, por ejemplo, acá en nuestra zona que los jóvenes ya no hablan el quichua, tampoco no quieren saber nada de los conocimientos ancestrales. Por ejemplo, la juventud actual, especialmente los varones, ya no saben cómo uncir un toro o amarrar el arado. Entonces, todos esos conocimientos está desapareciendo. La juventud está dando quimimportismo a nuestros conocimientos. Entonces, eso estaba queriendo compartir un poco. Si es que una lengua se desaparece, creo que es la verdad que se desaparece todos los conocimientos ancestrales. Ajá, muchas gracias, Diana. Sí, efectivamente, vamos a suponer, en el quichua hay muchos nombres para la papa, ¿no? Porque no hay una sola variedad de papa. Me imagino que la yuca ha de ser igual, pues ha de haber muchos tipos de yuca, y así en cada una de las plantas, y productos y frutos. Y entonces, el momento en que se muere el quichua, pues todos esos nombres de papas diferentes que hay, ¿no? Que la chaucha, que una cantidad de nombres, ¿no? Llana, hay una cantidad de formas y de sabores y de todo. Una compañera que lástima no pudo continuar la maestría, pues iba a hacer una linda tesis, pero no sé si volverá para la próxima corte. Una compañera que decía que en su comunidad conocían 40 variedades de papas. O sea, claro, en el Perú llegaron a tener hasta 2000 variedades de papas, pero 40 es bastante. En otros lugares, pues apenas conocerán 3 tipos de papa, 4 tipos de papa, pero la diversidad esa es una riqueza, pues. Y todo eso está en la lengua, cada variedad tiene su nombre, y entonces lo mismo también podemos ver en los diferentes tipos de quinoa, diferentes tipos de maíz. Ustedes ven, está el canguil, está el chulpi, pero también dentro del chulpi hay una cantidad, variedades de chulpi, hay variedades de canguil, y entonces lo mismo en los mellocos. Ustedes ven que hay unos que son más alargaditos, unos que son pintados, otros que son más amarillos, otros que son más redondos. Y esa es la riqueza realmente, esa es la diversidad. Y ahora, si es que vamos a las plantas que hay para plantas que no se cultivan, ¿no? Y que están, diríamos, en los sitios, sobre todo donde no se ha cultivado en las quebradas. Por ejemplo, el chichibizín, en sus tierras seguramente tiene otro nombre, ¿no? Pero yo me acuerdo de eso, no solamente de plantas muy conocidas como es el chimbalo, sino estos otros que tenían un uso para ciertas enfermedades. Y entonces
al morir una lengua, todas esas palabras desaparecerían, porque ¿ya quién más va a hablar eso, no? Entonces, y en muchos casos son palabras que ni siquiera pertenecen al quichua, que es muy moderno el quichua. Pues el quichua es moderno de hace unos 1000 años nomás, pero de lenguas anteriores de hace 2000 años y todo eso que han estado aquí presentes, pues vamos a tener ahí muchos nombres de plantas que se perderían si es que se muere la lengua. Y es urgente pues hacer listados de esas plantas, o sea, yendo al páramo o yendo a la selva, sería interesante hacer listados de estas plantas que no están todavía estudiados por el mundo occidental, pero que pueden tener un gran valor para la salud o para la estética, etcétera. Así que por ahí pueden ir apareciendo algún tipo de proyectos, algún tipo de, diríamos, de tareas para que motivar a los niños. O sea, ¿cómo tenemos que convencer a los niños para que hablen la lengua propia? No va a ser al principio enseñándoles directamente palabras en la lengua, sino será contándoles, aunque sea en castellano, pues, todas estas cosas valiosas que ha habido en nuestras culturas. O sea, cuántos cientos de años se habrán demorado para que se hayan desarrollado esas variedades de chulpi, cientos de años para que se hayan desarrollado variedades de mellocos, de ocas, porque no hay una sola. Y eso hubiera sido interesante que ustedes comiencen a escribir sobre las diferentes variedades. Por ejemplo, saber cómo se siembra cada. A mis hijos he tenido que llevarles ya un poco ya grandes para mostrar cómo se siembra el maíz, por qué es que hay que poner solamente 3 o 2 granitos y máximo 4, y que no hay que botar pues ahí el maíz amontonado, sino que tiene que tener su pequeño espacio. Entonces miren, allí es donde están los conocimientos ancestrales, de dónde a mí me vino esa idea de que para sembrar el maíz y crezca tiene que ir de esta manera, es porque así nos enseñaron. Lo mismo que entre un bote de maíz, pues tiene que estar un bote de frijol para que el frijol se enrede y tenga apoyo para poder desarrollar. Y así diríamos, ¿no? Entonces, ahí están los conocimientos en la agricultura. También están en los diseños de las casas. La matemática, la altísima matemática están allí. ¿Ya? Y los amazónicos tienen unas casas preciosas realmente, ¿no? Los antiguos malocas, ¿no? Y todo eso pues está lleno de conocimientos que habría que escribir para, no solamente como un recuerdo, no solamente como para que los niños digan que sí, esto ha habido, sino que también eso puede servir para, combinando con ciencia occidental, se puede hacer cosas interesantes, digamos. ¿Alguien más que quisiera comentar para ya ir terminando? Si es que hay alguna pregunta sobre la tarea, también que lo hagan. Ya la semana pasada, digamos el lunes vimos ahí en qué consiste la tarea, que no era muy larga, que lo que sí les pido es que hagan con gusto, porque he estado revisando, todavía no he calificado a los de la semana pasada de la unidad 1, pero de lo que he estado observando, algunos no han puesto ni título, nada, una lástima, ahí directo escriben y ya está. Entonces, no, tiene que ser pues con un título, para eso hay en la introducción está un formato para la presentación de tareas, ¿no? O sea, traten de utilizar eso y hacer, diríamos, de tal manera que yo sienta que ustedes han hecho con gusto, porque si veo sin título, sin nada, digo, bueno, aquí lo que he hecho es como para cumplir con la tarea, pero no es que se sintió a gusto por ejemplo, a veces pueden poner los titulitos ya con un tipo de letra, con negrilla, entonces, y la redacción, pues que no sea con oraciones largas, que les había dicho, que tiene cada parrafito, pues,
ser con oraciones cortas. Entonces, apliquen todo lo que aprendieron en redacción académica, apliquen todo lo que vimos en la semiótica y lo que se les va diciendo para que no solamente el contenido sea digamos, el valioso, sino que también se vea en un formato agradable. Porque siendo maestros, pues tenemos que hacer que las niñas, los niños sean así ordenados, que sean claros, porque si no, llega un texto y no se sabe de quién es, ni de qué es, ni de nada, sino entonces necesitamos poner esos datos. Si no hay pues más comentarios ni preguntas, entonces para ir terminando ya, y lo que les pido es que se pongan al día en todas las tareas, inclusive de las materias anteriores, porque ya vamos avanzando y no valdría la pena que se queden atrasados, ¿no? Entonces, ¿Qué dice? sí, ¿Que adelante. te trabajo? ¿Mande? Lijando. Ah, ya, creo que está con el micrófono encendido. Entonces, si no hay más comentarios, pues podríamos ir terminando. Doctor, el trabajo vamos a subir el día domingo, este Sí, segundo. sí, hasta el domingo tienen chance de subir. Háganlo. Me parece que unos 2 o 3 no han subido la tarea de la primera unidad. No sé si está aquí el compañero Guamán. Parece que no está. Segundo Guamán. No, no está. Lástima, no sé, algo le pasa a él porque no tenía tampoco la tarea, ¿no? Ya. Entonces nos veremos el día lunes. Muchas gracias y que tengan un buen fin Gracias, de profe. semana.